Aunque otros hombres sigan ciegamente la verdad, recuerda, nada es verdad. Aunque otros hombres se dejen coartar por la ley o la moral, recuerda, todo está permitido. Actuamos entre las sombras para servir a la luz. Somos asesinos. Los que seáis más aficionados al mundo de los videojuegos, enseguida habréis reconocido esta frase. La que, como bien sabéis, viene de la exitosa saga de la compañía Ubisoft Assassin's Creed. Y vosotros diréis, ¿qué tienen que ver aquí los videojuegos si esto supuestamente es un canal de historia? Pues yo personalmente siempre he creído que tanto películas como series de televisión o en este caso videojuegos pueden ser una buena puerta de entrada para querer saber más de historia. En mi caso, por ejemplo, cuando tenía unos 12 o 13 años más o menos, aprendí bastante historia y de personajes históricos gracias al juego de estrategia Age of Empires. Pero hoy no vengo a hablaros de aquel mítico juego, sino que, como he dicho antes, de otra mítica saga que nos cuenta la historia ficticia de una guerra que lleva durando milenios. Esta guerra enfrenta a los templarios, partidarios del orden, y a los asesinos, partidarios del libre albedrío, y el juego siempre está enmarcado en determinadas épocas históricas. A lo largo de sus más de 10 años de duración, esta saga ya nos ha llevado a la antigua Grecia, al Renacimiento italiano, al Egipto tolemaico, al París de la Revolución Francesa y a varias épocas más. Y en esta nueva entrega nos colocará en la época de los vikingos, lo cual me sirve perfectamente como pretexto para hablar de ellos, ya que en año y medio que llevo en el canal no los había tratado todavía. Y antes de que se me olvide, para este vídeo cuento con la colaboración no de una, ni de dos, sino de 3 personas. Ya habéis escuchado al principio del vídeo la voz de Juan Tranche, que ya participó en este mismo canal en el vídeo del Milagro de los Andes. El guión de este vídeo es obra y gracia de Federico Romero, la persona que está detrás de la página de Facebook Historia y Roma Antigua. Y también tengo el gran orgullo de que participe en este vídeo el canal Miguel de Lis, que bueno, supongo que ya muchos lo conoceréis, puesto que es uno de los canales de historia con más seguidores. Y si por casualidad alguno de vosotros no lo conocía, os dejaré el enlace aquí abajo y os animo a que lo visitéis, ya que su canal, aparte de ser muy original, veréis que no tiene desperdicio alguno. Pero vamos al grano. ¿Quiénes eran los vikingos? Pues podríamos decir que la era vikinga comienza en el año 793 con el ataque al monasterio inglés de Lindisfarne. Las fechas para su final ya son más variadas, ya que realmente fue consecuencia del avance del cristianismo entre este pueblo. Aunque normalmente los historiadores suelen fijar el final tras la derrota y la muerte de Harald el Despiadado en la batalla de Stamford Bridge en el año 1066. Tienen su origen en lo que hoy es la península escandinava y el norte de la actual Dinamarca. Como sabéis, es una tierra de inviernos muy duros y de veranos cálidos, pero también estos últimos son muy cortos. Su geografía es muy accidentada y la tierra fértil es escasa. Con miles de kilómetros de costa, el mar tendrá una importancia enorme en su cultura y también en su economía. Los vikingos fueron unos de los mejores navegantes de la historia y también estaban entre los guerreros más temidos de la Edad Media. Colonizaron Islandia y Groenlandia e incluso llegaron a las costas de América siglos antes de que lo hicieran los conquistadores españoles. Como en casi todos los pueblos de la historia, hay muchos mitos respecto a ellos y vamos a tratar de descubrir cómo fueron realmente. Con respecto a las mujeres, gozaban de una libertad mayor a las mujeres de su época en Europa. Podían divorciarse y en caso de fallecimiento de su marido, heredaban sus bienes. A diferencia de lo que se nos cuenta en las series, no nos ha llegado constancia escrita de las fuentes de su época de que acompañasen como guerreras a sus hombres en las expediciones de saqueo. Aunque sí que es cierto que quedaban al cargo de las granjas tras la partida de sus hombres en primavera y podían tomar las armas para defenderlas en caso de algún ataque en su ausencia. A pesar de lo que os acabo de decir, de que no hay constancia escrita de que acompañasen a sus hombres en las expediciones, la arqueología va un poco más allá y nos deja una respuesta, ya que en el año 1900 se encontró en una granja de Solor, Noruega, el cuerpo de una mujer de aproximadamente 20 años. Había sido enterrada junto a sus armas y su caballo, y mostraba una lesión en la frente producida por el impacto de una espada. Este rostro que veis aquí ha sido reconstruido por una universidad escocesa. Curiosamente, la fractura del cráneo muestra señales de curación y viene a demostrar que podría haber sido una comandante militar.
Hola, soy Miguel de Lis y quisiera mandar, antes de empezar con esta colaboración, un saludo por supuesto a José y a todos los seguidores de El Trastero de la Historia. Vamos a hablar un poquito de los vikingos y de esos tópicos que no son tan reales, porque siempre nos imaginamos a los vikingos como hombres altos, rubios y con el casco con cuernos. Pues no, nada más lejos de la realidad. Los restos arqueológicos que se han encontrado demuestran que sus cascos carecían de cuernos, y los estudios de ADN realizados en esqueletos de enterramientos vikingos vienen a demostrar que tras siglos de mestizaje, muchos vikingos tenían altos niveles de ascendencia no escandinava. Es decir, que no era raro encontrar vikingos de piel oscura, cabello castaño y ojos marrones. Pero bueno, es un estereotipo que aún mantenemos en la actualidad sobre los escandinavos. También deciros que sí, evidentemente eran más altos acorde con la media del momento, pero recordemos que en la Edad Media en general la gente era muy bajita. Y ellos, pues sí, más altos sí que serían si por lo menos recordamos sus antepasados, los germanos, que cuando eran conquistados por los romanos dejaron escrito que les llamaba mucho la atención el sonido que hacían al caer sus cuerpos contra el suelo. Cuando mataban un germano y este caía al suelo, retumbaba mucho, porque eran gente muy grande y eso les llamaba la atención. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso de los cuernos. En primer lugar, es sabido que los cascos vikingos no tenían cuernos. Durante el romanticismo alemán, gracias a la ópera del Anillo del Nibelungo de Wagner, que inspiró en cierta medida al Señor de los Anillos, se popularizó esta creencia de que había cuernos en los cascos vikingos. Sin embargo, no es así, y es más, en la representación original de esta ópera de Wagner no había cuernos. En las representaciones posteriores a los caudillos vikingos se les empezó a añadir alas en los cascos para representar su estatus, algo así como los cascos de Asterix y Obelix. En esas mismas representaciones, con el tiempo, fueron los señores de bajo rango los que se añadieron cuernos, porque no podían aspirar a esas alas. Pero en cualquier caso, todo esto viene de un único casco. Toda nuestra teoría sobre los cascos vikingos es a partir del casco encontrado en Gjermundbukt, en Noruega. Es un casco que se encontró en 1943. Este famoso yelmo es el que ha inspirado cómo creemos que son los cascos vikingos desde entonces, pero solo tenemos un yelmo que nos hace acercarnos a esa representación. De hecho, hasta donde sabemos, los vikingos tan solo llevaban un gorro de cuero. En cuanto a su religión, tenían un sistema de creencias que establecía que si un guerrero moría en combate, era llevado por las valquirias al Valhalla, el cual estaba situado en la ciudad de Asgard, donde debían de aguardar, entre banquete y banquete, al Ragnarok, o batalla del fin del mundo. Odín es el dios más poderoso de su panteón, pero también hay otros como su mujer Frigg, diosa del cielo y del hogar, su hijo Thor, dios del trueno, Balder, dios de la belleza y la inteligencia, Njord, dios del viento y del mar, y su esposa Skadi, diosa cazadora. Dentro de esta también había criaturas mitológicas, como los gigantes de hielo o los de fuego, los elfos de la luz o los elfos oscuros, y un largo etcétera. No había templos, pero sí un centro de peregrinación importante en Uppsala, donde a veces se hacían sacrificios humanos, aunque la mayor parte de las veces lo que se sacrificaban eran animales, cuya carne era consumida después por sus asistentes. Tampoco tenían libros sagrados donde dejar testimonio de su religión, la cual se transmitía oralmente a través de relatos o poesías. Afortunadamente, en la Edad Media, antes de que se perdieran, fueron recopiladas por algunos autores como el islandés Snorri Sturluson. Sus barcos, los conocidísimos Drakkar, eran largos, estrechos, de muy poco calado y alternaban la fuerza de los remos y del viento. Podían remontar ríos y atracar en lugares en los que los barcos europeos del momento no podían llegar. A fuerza de remos podían alcanzar velocidades de entre 15 y 17 nudos, es decir, de unos 27 a 31 km por hora. Normalmente, antes de atacar con grandes flotas un lugar, lanzaban alguna expedición previa con un pequeño contingente que fijaba objetivos y exploraba el territorio. Una vez reunida toda la información, se lanzaba una gran flota llena de guerreros contra el objetivo elegido.
Esta táctica era conocida como Strandhawk. Hola de nuevo. Pues sí, los vikingos llegaron mucho más lejos de lo que cabría esperar. Con esos barcos cruzarían el mar Báltico asentándose en sus orillas, utilizando los grandes ríos rusos como el Don o el Dnieper. Atravesarían el continente llegando hasta el Mar Negro, el Caspio o incluso Bagdad, donde llegaron como comerciantes, crearon ciudades y se fundieron con la población eslava y más tarde fundarían el Rus de Kiev, que en contacto con el Imperio Bizantino sería el germen de lo que es la actual Rusia. Fueron también los pioneros en atravesar el Atlántico en sus Gnard, unas naves muy parecidas a los Drakkar, pero que permitían más carga y eran más adecuados para navegar en aguas del Atlántico. Se asentaron en Islandia y desde allí, liderados por Eric el Rojo, colonizaron Groenlandia. El hijo del mismo, Leif Erikson, navegó hasta las costas americanas alrededor del año 1000, unos 500 años antes que Cristóbal Colón. Allí se han encontrado los restos de asentamientos como el de Lance o Meadows, en la isla de Terranova. Posiblemente por problemas con los nativos o por conflictos internos, acabaron abandonando el asentamiento. La cosa no acaba aquí, y es que desde Inglaterra, muy afectada por sus incursiones, llegaron a Irlanda, donde fundaron la ciudad de Dublín. Otra de sus presas favoritas sería el país de Francia, donde remontaron el Sena y el Loira saqueando las regiones que estos ríos alcanzaban. Tras años de incursiones, Ragnar Lodbrok llegará a poner sitio a la ciudad de París, la cual llegó a saquear. Años después, el rey franco, Carlos III el Simple, opta por pactar con uno de los principales jefes vikingos, Rollo o Rolón, a cambio de la concesión de tierras y riquezas en lo que hoy conocemos como Normandía. Sus vikingos impedirían a otros vikingos el saqueo de la Costa Franca y las incursiones por la desembocadura del Sena hacia el interior del reino. Las costas hispanas también fueron amenazadas por los nórdicos. Galicia y Portugal sufrieron diversos saqueos, y en Al-Ándalus llegaron a saquear Sevilla y su comarca en el año 1844, aunque finalmente fueron expulsados por los musulmanes, que para evitar nuevas incursiones mejoraron su flota y las fortificaciones costeras. Nada parecía resistírseles. Llegaron como mercenarios de bizantinos y lombardos al sur de la península itálica y hasta Sicilia. Allí expulsaron a los musulmanes y establecieron su propio estado, el Reino Normando de Sicilia. Pero fracasaron en Constantinopla en su intento de conquista. Y es que la poderosa flota romana, gracias al fuego griego, era una terrible arma que hacía arder sin remedio a aquello que tocaba, y destruyó a los ligeros barcos vikingos. En el año 988, el emperador Basilio II, impresionado por su valor, incorporó a algunos de ellos a su guardia personal, que será conocida a partir de ese momento como la Guardia Varega, que era el nombre que los nórdicos recibían en Constantinopla. De la misma manera que los vikingos dejaron una profunda huella en la Europa de su tiempo, también importaron el conocimiento, la lengua y la religión de las tierras con las que entraban en contacto. En torno al año 1100, los vikingos habían dejado de ser una amenaza para el resto de Europa, entre otros factores por sus continuas disputas internas, por la resistencia opuesta por los pueblos que saqueaban, ya que a base de sufrir sus ataques fueron aprendiendo a defenderse, y sobre todo porque a la altura de esta fecha podemos decir que los vikingos habían sido cristianizados. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, compartirlo en vuestras redes sociales o suscribiros a mi canal. Y si no os ha gustado, como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.